Gracias, Iraíz. Oiga, no olvide que este fin de semana comienza el horario de verano, así es que hay que adelantar la hora por 1 hora 60 minutos el día domingo. Lo mejor es hacerlo el día sábado al irnos a dormir para despertar justamente con el nuevo horario. Desde luego, aparatos inteligentes como los teléfonos y los relojes estos digitales ya traen sistemas cargados que lo actualizan. Sin embargo, es importante que el domingo estamos conscientes que estaremos ya aplicando, estaremos utilizando el horario de verano. Y justamente hablando del tiempo, nos vamos a ir muy cerca ahí de la delegación Venustiano Carranza al barrio de Tepito. Ahí un hombre lleva más de 50 años, es decir, más de medio siglo dedicando su vida al tiempo. ¿De qué manera? Pues veamos. Don Luis Hernández es relojero. Tiene 70 años. Su pasión por reparar relojes le cambió la vida. Nació en el barrio Bravo de Tepito. Desde niño le gustaba observar a su padrino trabajar. Era relojero. Él fue quien lo introdujo al mundo del reloj cuando tenía 15 años. Tiempo después comenzó a estudiar y a trabajar en una empresa. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso. Viajaba a otros países para tomar cursos, aprender y luego regresaba a México a impartir lo aprendido. En esos viajes, adquirió el conocimiento para reparar relojes monumentales y nuevas tecnologías que estaban por llegar a México. La relojería, a la cual amo mucho la relojería, es una combinación de dos cosas, de ciencia y arte. Hay que dominar muchas ciencias. Nosotros los relojeros debemos saber principalmente de matemáticas, porque nosotros usamos muchos líquidos, solventes, para desengrasar los mecanismos. Entonces tenemos que saber de química y tenemos que saber sobre todo de la micromecánica de precisión. Desde temprano que llega a su despacho, comienza a diagnosticar a sus pacientes, que pueden ir desde un reloj de pulso, de pared o de mesa. Para ello, dice que necesita paciencia, conocimientos y buen pulso. Los instrumentos básicos de trabajo son pinzas, lente de relojero, desarmadores, cepillo, aceites, grasas, punzonera y graficadora, la cual realiza un tipo de cardiograma al reloj. Este aparato nos dice si el reloj va a trazar, va a adelantar, o está sucio, o algún diente de alguna rueda está mal. El relojero lo revisa y si no tiene partes rotas, es nada más un servicio, desarmarlo en su totalidad, limpiarlo, lo metemos a 3 líquidos diferentes. Una vez limpio, se arma, se lubrica y el reloj sigue como nuevo. El reloj, que se encuentra fuera del centro relojero en Palma 33, data de 1895. Don Luis lo arregló. Así lo encontré y lo llevé al lavado y engrasado y como que revivió. Como profesional tiene 55 años. Su siguiente meta es perpetuar la admiración por el reloj a través de la creación del Museo del Reloj en la Ciudad de México. Con imágenes de Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.